Recuerden ustedes que estamos en vivo y en directo y vamos a comenzar a hacer el siguiente tema que se llama, por cierto, epistemología. Como ustedes miramos en la parte de arriba, el puntito rojo ya apareció, eso indica de que la clase ya está siendo grabada, entonces ahora sí podemos empezar a hacer la clase. Entonces venimos por aquí. Bueno, primero que nada, obviamente la presentación general que dice así. La Academia Preuniversitaria Bryce, la mejor academia de Arequipa y del sur del Perú, presenta el día de hoy para ustedes el tema llamado Edad Contemporánea. No, me corrijo. En el caso de ustedes que son ordinario, epistemología. El curso se llama Filosofía, dictado por el psicólogo profesional llamado Giancarlo André y conocido como ABC. Bryce cuenta con la mejor plataforma virtual educativa del Perú. Invita a tus amigos y forma parte de una preparación de alto nivel y de alta calidad. No lo digo yo, lo dicen los resultados que hemos obtenido en ingenierías, en biomédicas y en sociales. Y por último, recuerden de que yo me quedo en casa porque todavía estamos pasando por una situación muy alarmante y muy crítica en Arequipa. A pesar de que se están vacunando las personas que son adultos mayores, hay que tener paciencia, ¿no? En algún momento nos tocará a nosotros. Imagínense, ustedes son personas que tienen entre 15 y 20 años, yo entre 20 y 30 años, debemos ser los últimos en vacunarnos, pero hay que esperar nomás. Seguramente en noviembre, diciembre ya nos vacunarán. Y esperemos también que el próximo año ya pueda ser de manera presencial, ¿no? Obviamente mucho mejor. No sé si sea de manera presencial específicamente para el verano, pero yo me imagino que para marzo o algo así, cuando ustedes vayan a la universidad, ahí sí creo que ya debería ser de manera, obviamente de manera presencial. Bueno, comenzamos con el tema del día de hoy que se llama epistemología. Por cierto, hay muchas correcciones en epistemología. Nos vamos a tomar 2 semanas para hacer epistemología, un tema gigantesco. Le he agregado la UNSA 2 hojas nuevas de pura clasificación, puro concepto. Y bueno, pues ya la otra clase hacemos la parte 2. Bueno, preguntaré, ¿se mira en la pantalla el título? Todavía no. Sí, profe. Sí, profe. Correcto. ¿Y mi voz y audio de Ritmo Romántica se escucha bien? Sí, también. Listo. Entonces, empezamos la clase de hoy día. Profesor, ¿qué es eso de epistemología? Háganos acordar. O bueno, soy nuevo, no sé qué es epistemología. Dice así. La epistemología es la disciplina de la filosofía que va a estudiar todo lo que tenga que ver con la ciencia. Todo lo relacionado con la ciencia es estudiado por la epistemología, dentro de lo cual tenemos pues las palabras como ciencia, teoría científica o conocimiento científico. Si a ustedes les hablan de conocimiento científico, teoría científica, ciencia propiamente dicha, eso es epistemología. Eso es epistemología, ¿no? Por ejemplo, la epistemología responde a 2 preguntas que son, ¿qué es la ciencia? ¿Y cómo sé que algo es o no conocimiento científico? Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Por eso tenemos que evaluar algunas características de la ciencia. La ciencia pues tiene 12 características, que es lo que vamos a ver ahora poco a poco, con calma, con cariño y con amor. En primer lugar, la ciencia no es global. La que es global es la filosofía, pero la ciencia no es global. La ciencia es analítica. ¿Qué significa la palabra analítica? Que la ciencia separa por partes aquello que va a estudiar. La ciencia no es global, la ciencia separa, analiza las cosas. Por ejemplo,
Cuando ustedes escuchen la palabra análisis de sangre, significa de que van a separar la sangre de mi cuerpo. Y luego de separar la sangre de mi cuerpo, la van a separar pues, por plaquetas, glóbulos blancos, glóbulos rojos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso significa la palabra analítico. También vamos a indicar de que la ciencia es comunicable. ¿Qué significa la palabra comunicable? Que puede ser transmitida de un humano a otro humano. La filosofía es la ciencia universal y en este momento yo que conozco el tema se lo transmito a ustedes, como probablemente en la siguiente hora les transmitan física, química, biología, historia. Entonces, la ciencia es comunicable, ¿no? Nos transmiten los conocimientos. También vamos a decir que la ciencia es específica. ¿Y qué significa la palabra específica? Las ciencias no estudian lo mismo. Cada ciencia elige, obviamente, cada ciencia elige qué es lo que desea estudiar o qué es lo que desea analizar. Por ejemplo, si yo hablo de átomos, tendría que referirme pues a la química, ¿no? Si yo hablo de, a ver, del pasado, me tendría que referir a la historia, ¿no? Si yo hablo de la mente, me tendría que referir a la psicología. Cada ciencia va a distinguir qué es lo que desea estudiar, ¿no? Va a averiguar qué es lo que desea estudiar. Explicativa. ¿Qué significa la palabra explicativa? Bueno, pues la palabra explicativa significa de que sustenta los argumentos que tiene la ciencia a través de teorías, obviamente, ¿no? A través de teorías científicas. Y la ciencia es fáctica porque, bueno, y obviamente la ciencia es fáctica porque todo lo que estudia y lo que analiza tiene que ser medible, tiene que ser evaluable, ¿no? Solamente puedo estudiar algo que se puede evaluar o que se puede medir. Por ejemplo, ¿se puede medir el amor o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Se puede o no se puede medir el amor? ¿No? No. Ya. Por ejemplo, si todos pensamos, o al menos eso es lo que yo creo, de que no se puede medir el amor, ¿por qué le decimos a nuestra pareja, ¿cuánto me amas? Todavía tu pareja te dice, te amo de aquí al cielo. Tú le dices, tan poquito. O sea, eso no va a estudiar la ciencia, ¿no? Pero la ciencia puede estudiar las conductas relacionadas con el amor. Si alguien te llama, si alguien te habla, si alguien frecuentemente te escribe, si alguien te busca, ¿eso es amor o es acoso? ¿Qué es? ¿Amor o acoso? ¿Aló? 12. ¿Acoso? O sea, y después se quejan que no Minúsculas. las quiera. Debe ser amor, pues, ¿no? Bueno, ya. Depende de la persona. Debe ser. Depende. Depende. Ya. Objetivo. ¿Qué significa la palabra objetivo? Que tiene que ser algo real. Tenemos que estudiar lo real, no lo irreal. Por ejemplo, ese es uno de los argumentos por el cual la ciencia no habla mucho de Dios, porque desde la óptica de la ciencia no hay ningún rasgo, ni rastro, ni forma de probar si hay o no un Dios. No es objetivo. Listo. Provisional. ¿Qué significa la palabra provisional? Pregunta, si a ti te dicen tengamos un amor provisional, ¿qué significa? ¿De largo tiempo o de corto tiempo? De corto tiempo. De corto tiempo, ¿no? Oiga, profesor, ¿por qué la ciencia es provisional? La ciencia es provisional porque puede ser reemplazada. Lo que yo creo hoy en día puede ser reemplazado mañana o pasado, ¿no?
Dicen que están intentando crear una vacuna que sea por gotero. Me parece que en el Reino Unido o algo así están intentando crear un medicamento que cure el COVID por gotero. Obviamente eso ayudaría mejor a aquellas personas que odian las inyecciones, ¿no? Yo me imagino que en este salón, como en muchos otros lados, se van a tener que vacunar, pero habrá muchos de ustedes que odien las vacunas, ¿no? Y es más, las vacunas que nos están trayendo de Pfizer es doble vacuna. Te vacunan un día y tienen que esperar 20 días y para la dosis número 2. Entonces, imagínense, ¿no? Ya, sigamos acá. Sintético, ¿qué significa la palabra sintético? Que saca una conclusión global, que une las partes y saca una conclusión total. ¿Qué significa sistemático? Que vamos paso a paso, poco a poco, de lo más básico a lo más superior, que va por etapas, también si lo queremos llamar así. Transformador, ¿qué significa la palabra transformador? Que nos cambia la vida. La ciencia, a medida que ha ido avanzando, si ustedes se dan cuenta, nos modifica la vida, nos cambia la vida la ciencia. Eso es un detalle que hay que tomar en cuenta. Universal. ¿Qué significa la palabra universal? Universal significa de que puede ser aplicado por cualquier humano en cualquier momento. Y verificable, obviamente que se puede comprobar. Obviamente que se puede comprobar. Listo. Vamos a conocer ahora funciones de la ciencia. La ciencia tiene 3 funciones: describir, explicar y predecir. ¿Qué significa la palabra describir? Identificar las características de un elemento. Por ejemplo, si yo digo, ser humano que va a misa es tranquilo y es fiel, ¿quién será, varón o mujer? Varón. Varón. Debe ser Apóstrofe. varón, obviamente. Estoy describiendo, ¿no? Obviamente estoy describiendo. Explicar, ¿qué significa la palabra explicar? Sustentar algo a través de teorías y de hipótesis, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué momento llegamos al caos que tenemos hoy en día en el Perú, ¿no? A mí me parece que hoy en día en el Perú hay una suma de varias cosas. Primero, de caos político. En segundo lugar, problemas de tolerancia. Y en tercer lugar, la pandemia. Son 3 elementos que muy difícilmente nos van a dejar progresar o nos van a dejar avanzar. Realmente 3 elementos muy complicados, ¿no? Muy complejos, si lo queremos decir así. Vamos a conocer ahora la historia de la ciencia, ¿no? En el caso de la ciencia, a diferencia de la historia universal se divide en 4 etapas: antigua, media, moderna, contemporánea. La ciencia se divide en 5: antigua, media, renacimiento, moderna y contemporánea. Entonces vamos a analizar una por una. ¿En la edad antigua habrá habido ciencia? ¿Había ciencia o no había ciencia? ¿Ustedes qué creen? ¿Había o no había? ¿Nada? Ya. En la edad antigua sí había ciencia. Fue creada por los griegos. Los griegos son considerados los primeros científicos. La persona que más se dedicó a la ciencia se llamó Aristóteles. Aristóteles es el filósofo que más se dedicó a la ciencia. Aristóteles aceptó la teoría de los 4 elementos. ¿Quién era el filósofo que decía que todo estaba formado por 4 elementos? Heródoto.
No. O les doy una pista. Empieza con E. Empédocles. Empédocles. Ahora sí, gracias. Empédocles pensaba que el mundo estaba formado por 4 elementos. ¿Y quién apoyó su teoría? Aristóteles. Aristóteles apoya la teoría de Empédocles de los 4 elementos. Ahora bien, el mundo que está formado por 4 elementos solamente se puede aplicar al planeta Tierra, pero un día le preguntaron a Aristóteles, oye, ¿y lo que está fuera de la Tierra, la luna, el sol, las estrellas, eso de qué está formado? Y Aristóteles dijo, de un quinto elemento llamado éter. Entonces, para Aristóteles, el quinto elemento que forma todo es el éter. El éter es el quinto elemento que forma todo. Otro griego que trascendió en la época antigua se llamó Arquímedes. Por cierto, uno de los padres de la física, ¿no? Arquímedes. Arquímedes es considerado el padre de la ingeniería mecánica, o en general de la mecánica en general. Arquímedes creó 2 inventos, la palanca de Arquímedes y el tornillo de Arquímedes. Por eso es considerado el padre de la mecánica, ¿no? Sus progresos y avances tienen que ver con elementos mecánicos, ¿no? Listo. Pasamos ahora a conocer la Edad Media. En la Edad Media no es que no haya religión, no es que no haya ciencia, sino que todas las ciencias estuvieron bajo el control de la religión. La religión, para sustentar sus ideas y sus conceptos, creó algo llamado teología, que era la ciencia que estaba por encima de las demás ciencias. La teología es la ciencia que está por encima de las demás ciencias, ¿no? A pesar de eso, de manera muy básica y elemental, seguía avanzando la ciencia, o seguía progresando la ciencia, y llegó un momento donde la religión no pudo evitarla y no pudo negarla tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hizo la ciencia? ¿Qué es lo que hizo la religión? A través de San Alberto Magno, crearon la escolástica. ¿Y qué es la escolástica? Es una doctrina que busca unir la fe religiosa con la razón científica. Entonces, a ese acto o a ese proceso de tratar de unir la fe con la razón se le llamó la escolástica, creada por San Alberto Magno, pero tiene como máximo representante a Santo Tomás de Aquino, por si acaso, ¿no? Listo. Seguimos acá. Ahora, de los pocos científicos que han habido en el mundo, que quedaron en el mundo, tendríamos que citar a uno que se llamaba Bacon, Roger Bacon, defensor de los experimentos, sobre todo y de la experimentación. Realizó trabajos en el terreno de la óptica y además fue el primer europeo que descubrió la pólvora para Europa. Obviamente que la pólvora ya era utilizada en China, descubierta en China, pero para el lado europeo, quien sintetiza la pólvora es Roger Bacon, ¿no? En la Edad Media. Obviamente no podía difundir de manera muy abierta algunos conocimientos y algunos elementos a los cuales él había llegado, pero bueno, porque había pues la Santa Inquisición, ¿no? Pero bueno, cosas por el estilo. Pasamos ahora a conocer las siguientes 2 etapas, el Renacimiento y la época moderna. El Renacimiento es la etapa donde regresamos al interés por la naturaleza. En el Renacimiento nuevamente comienza a centrarse el interés en estudiar el mundo, ese mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo. Dentro de los cuales vamos a encontrar genios del Renacimiento como Leonardo da Vinci, Copérnico, Kepler, Francis Bacon y Galileo Galilei.
Ahí están las personas de este conocimiento. En el caso de la Edad Moderna, en la Edad Moderna todas las ciencias se separaron de la filosofía, ¿no? Vamos a recordar que la filosofía es la ciencia que creó todo. Creó la matemática, creó la historia, creó la geografía, crean todo. Un filósofo tenía esas capacidades, ¿no? Pero en la Edad Moderna se empezaron a separar, ¿no? Se empezaron a separar todas las ciencias de la filosofía. Y además, con la revolución industrial surge por primera vez la tecnología, ¿no? Ya no solamente se habla de ciencia, ahora vamos a hablar de lo que es ciencia y tecnología, ¿no? Bueno, empezaremos por el Renacimiento. ¿Cuál es el aporte de cada autor? Bueno, Renacimiento, Leonardo da Vinci. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan Da Vinci? ¿Quién fue Da Vinci? ¿Qué hizo Da Vinci por el mundo? ¿Saben quién fue Da Vinci o no saben quién fue Da Vinci? Un pintor. Un pintor, ahí está. Por ejemplo, es verdad, a Da Vinci lo conocemos como un pintor, ¿no? Hablamos de Da Vinci y se nos viene a la cabeza pues la Mona Lisa o la Última Cena o algo por el estilo. Pero en realidad Leonardo da Vinci era un genio completo. Da Vinci sabía matemática, mecánica, arquitectura. Da Vinci es el pionero en crear aviones. Da Vinci creó un esquema de lo que es un cohete. Y Da Vinci, pues, del año, no sé, 1400, 1500, y recién los cohetes se hicieron en 1900, finales de 1800. O sea, es un precursor de la ciencia, Leonardo da Vinci, ¿no? En el caso de la filosofía, vamos a recordar a da Vinci como el iniciador del estudio de la ciencia. Aquella persona que quiso estudiar la naturaleza por primera vez, obviamente fue Da Vinci, ¿no? Da Vinci es la persona que estudia por primera vez la naturaleza, ¿no? 2. Copérnico. En la época antigua y en la época de la Edad Media, se pensaba que la Tierra era el centro del universo y todas las estrellas y los astros le hacían pleitesía a la Tierra, ¿no? Por ejemplo, el Sol, la Luna y las estrellas giraban en torno a la Tierra. Pero este autor llamado Copérnico descubrió que el centro del universo no era la Tierra, era el Sol. Y que la Tierra era un planeta más del sistema solar. Pero en realidad el centro del universo era el Sol. A eso se llama la teoría heliocéntrica. No es la Tierra el centro del universo. El centro del universo es el Sol, ¿no? Listo. Kepler. Ahora, en el caso de Copérnico, Copérnico pensaba que la Tierra giraba de manera circular, pues, ¿no? Pero mi amigo Kepler dijo, no, 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 no. La Tierra no gira de manera circular, gira de manera elipsoide. Oiga, el profesor, ¿y qué es elipsoide? Así como una forma de huevito. Eso es elipsoide, ¿no? Por eso es que hay momentos donde la Tierra está más cerca del Sol y hay momentos donde la Tierra está más lejos del Sol. Obviamente, si hablamos del invierno, son las épocas donde la Tierra está más lejos. Y así se forman las estaciones, ¿no? Según a la cercanía o la lejanía con el Sol. Listo. Francis Bacon. Francis Bacon es el creador del método que la ciencia usa hoy en día. Hasta hoy en día usa ese método de la ciencia, ¿no? Llamado la inducción. ¿Qué es la inducción, profesor? La inducción es el método científico en el cual de hechos particulares yo saco conclusiones globales o de eventos particulares yo saco conclusiones globales. Por ejemplo, lo siguiente. Vamos a imaginar que yo le doy aspirina a 5 personas
y en las 5 personas genera vómitos. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Ah, no, la aspirina genera vómitos en todos. Imagínense, por haber estudiado a 5, yo saco una conclusión global. Si la aspirina en 5 personas genera vómitos, en todas las personas debe generar vómitos. Eso es una inducción de eventos particulares. Yo saco conclusiones globales o generales, ¿no? Galileo Galilei. Todo el mundo recuerda a Galileo Galilei porque Galileo Galilei inventó el telescopio, ¿no? Ese aparatito para mirar astros en el más allá, en el cielo, etcétera, ¿no? Ahora, en el caso de Galileo Galilei, a través del telescopio que él mismo inventó, pudo mirar la superficie de la Luna. Y nos mató el romanticismo Galileo Galilei porque todo el mundo pensaba que la Luna pues, era romántica, era bonita, ¿no? Así como la mirábamos de noche. Y Galileo Galilei dice, no, la Luna es huecuda, es volcánica, es de un relieve accidentado, ¿no? Ese es el detalle. Y además, con su telescopio también volteó para el otro lado y se dio cuenta de que Júpiter tenía 4 lunas. O sea, la Tierra se vanagloriaba de tener la Luna, pero Júpiter tenía 4 lunas, ¿no? Imagínense un planeta gigantesco. Listo. Pasamos ahora a la Edad Moderna, ¿no? Nos vamos a centrar en la Edad Moderna. Recuerden ustedes que la principal característica de la Edad Moderna es que las ciencias se independizan de la filosofía. En la Edad Moderna, la mayoría de ciencias se separaron de la filosofía. Y bueno, pues dentro de las ciencias que separaron de la filosofía encontramos principalmente a 2, a 3, la matemática, la física y la química. Son las principales ciencias que se separaron. Y dice así. Primero, empezamos por Descartes, René Descartes. René Descartes tiene un esquema, así como un triangulito, una cruz, llamado el plano cartesiano. Descartes estaba totalmente convencido de que cada elemento del universo estaba colocado en alguna parte del mundo. Obviamente estaba colocado en alguna parte del mundo. Por ejemplo, ¿por qué el Sol se ubica en esta parte, la Luna en esta parte, las estrellas en esta parte? Porque según Descartes estaban colocadas a través de coordenadas. Por eso le llama pues plano cartesiano, ¿no? Plano cartesiano. Descartes miraba al universo de una manera mecanicista o de una manera mecánica, si lo queremos llamar así. Inventó la geometría coordinada, ¿no? Recuerden ustedes de que ya habíamos hablado de Descartes. Descartes, pues, es un matemático. Obviamente es un matemático, ¿no? Listo. Isaac Newton. Pasamos a mi amigo Newton, Isaac Newton. Isaac Newton mejoró el telescopio de Galileo y él más bien creó un telescopio reflector, ¿no? A diferencia del otro. Formula la ley de la gravedad. ¿Qué significa esto de la ley de la gravedad? Descubre, si queremos decir así, la ley de la gravedad o de la gravitación universal. Supuestamente un día estaba sentado Isaac Newton en un árbol y le cayó una manzana. Eso narra la leyenda, ¿no? Le cayó una manzana y de esa manera él quiso analizar o estudiar por qué las cosas caen, ¿no? Y es así como descubre, pues, la ley de la gravedad o la ley de la gravitación universal, ¿no? Y en el caso del punto número 3, tendríamos que hablar de la química. En épocas pasadas, la química era simplemente un conjunto de brujerías. Eso era la química, ¿no? Un conjunto de brujerías. Y no se llamaba química, se le llamaba alquimia. Cuando ustedes miran una película de la Edad Moderna, de la Edad Media, cuando miran a alguien mezclando
fluidos y cosas por el estilo. Eso era pues, un alquimista, alguien que trataba de inventar algo mezclando cosas. Inicialmente eso hacían los químicos, inventaban cosas a través de la mezcla de fluidos y cosas por el estilo, brebajes y cosas por el estilo. Pero gracias a quien en vida fue Robert Boyle y Robert Hooke, la química se volvió una ciencia que hoy en día tiene una gran importancia, por cierto, y gran relevancia. En el caso de Lavoisier formuló la ley de la conservación de la materia. Ningún elemento de la realidad se destruye, simplemente se transforman. Deben haber escuchado ustedes esa frase, ¿no? Nada se destruye, todo se transforma. Ley de la conservación, pues, ¿no? Además, identificó que el aire y el agua están compuestos de elementos químicos, ¿no? En el caso del aire, no sé exactamente la fórmula química, tal vez ustedes la sepan mejor que yo. Del agua sí, H2O, obviamente. Del aire, no sé. ¿Tiene fórmula química el aire o no? ¿Sabrá alguno si tiene fórmula química o no tiene fórmula fija? Que yo sepa, debe ser algo de oxígeno, debe ser algo así, ¿no? Oxígeno, hidrógeno, pero bueno, no sé en qué proporción. Lamarck, pasamos a Jean Lamarck. En el caso de Lamarck, en el caso de Jean Lamarck, Lamarck estableció el concepto de biología y también la teoría de la evolución. O sea, ¿quién es el padre de la biología? Lamarck. Jean Lamarck es el padre de la biología. Y además habla sobre la teoría de la evolución, ¿no? Que lo voy a describir ahora. Oiga, profesor, eso de la teoría de la evolución no es Charles Darwin. Miren, les cuento. Charles Darwin es el autor que habla de la evolución humana. Darwin es la persona que habla de la evolución humana. Pero en el caso de Lamarck, Lamarck pensaba de que todos los seres vivos evolucionan. Obviamente su libro se llama Filosofía de la Evolución. Y bueno, pues él creía que todas las especies humanas tarde o temprano iban a evolucionar, ¿no? Imagínense. Listo. Sigamos por acá. Época contemporánea. Pasamos a lo que vendría a ser la época contemporánea. Hoy en día somos dependientes a la ciencia y a la tecnología. ¿Qué haríamos hoy en día sin la ciencia y la tecnología? Por ejemplo, el Internet, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? En este momento estamos llevando clases de forma virtual y como llevamos clases de forma virtual, pues dependemos absolutamente de la tecnología y de la ciencia, ¿no? Yo, por ejemplo, para hacer la clase, mínimamente necesito 4 elementos. Un computador, internet, cámara web y micrófono. Si yo no tuviera alguno de los 4, no podría hacer clases. Ustedes necesitan de los 4 que yo he dicho, mínimamente 2. Un dispositivo electrónico que tenga internet. Bueno, y obviamente estar matriculado en una determinada academia, ¿no? Como la Bryce. Pero si no fuera por esos mecanismos, no lo podríamos hacer y en realidad no podríamos avanzar o no podríamos progresar, ¿no? Imagínense. Por ejemplo, una de las ciencias que tuvo mayor desarrollo en la edad contemporánea, o que tiene todavía mayor desarrollo en la edad contemporánea, viene a ser pues la física. De los autores que vamos a ver ahorita, probablemente el 70 o 80% son físicos, ¿no? Y bueno, dice acá. En el caso de Max Planck plantea la teoría cuántica. Albert Einstein planteó la teoría de la relatividad.
El alemán Heisenberg, Werner Heisenberg, plantea el principio de incertidumbre. ¿Podemos asumir que algo es fijo y de manera definitiva? No, en realidad las cosas varían y las cosas cambian, obviamente, ¿no? En el año de 1990, por primera vez se envió un telescopio al espacio, el telescopio llamado Hubble, ¿no? Y este telescopio pudo descubrir planetas que antes no habían sido notados en el sistema solar. ¿Hay planetas fuera del sistema solar? Claro, ¿no? Fue descubierto por el telescopio Hubble, ¿no? Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes de dónde viene Superman? ¿De qué planeta viene Superman? ¿Se acuerdan? Nada. Tritón, me parece. Tritón, ¿no? Por ejemplo, Goku y Vegeta, ¿de qué planeta vienen? Bellita. Bellita. Profesor, pero por acá pues no está Tritón ni Bellita, están más allá, pues, más allá, ¿no? Pueden sonarles raros, pero a veces ustedes escuchan nombres en los dibujos animados o en los animes, pero nombres que sí existen. Que ustedes miren en Dragon Ball Planeta Bellita no significa que no exista, solo que en nuestro sistema solar no está, está más allá. En el caso de la medicina, el autor llamado Alexander Fleming descubrió la penicilina, ¿no? Y el otro autor llamado Stephen Hawking descubrió los agujeros negros y la física. Descubrió los agujeros negros y la física, ¿no? Bueno, vamos a conocer ahora cómo se clasifica la ciencia. Vamos a ver cómo se distribuye la ciencia. Hay un epistemólogo argentino que se llama Mario Bunge. Hay un autor argentino o epistemólogo argentino conocido como Bunge, ¿no? Mario Bunge. Según Mario Bunge, según mi amigo Mario Bunge, la ciencia se divide en dos: las ciencias formales y las ciencias fácticas. ¿Qué son las ciencias formales? Las ciencias formales son aquellas que analizan las estructuras, analizan lo abstracto, analizan lo imaginario. ¿Cuáles son las dos ciencias formales? La matemática y la lógica. Uno analiza la matemática y son elementos abstractos e imaginarios, ¿no? ¿Acaso en la vida real existe la tangente de 60 o el logaritmo de 10 en base 2? No, son algoritmos y son cosas idealizadas, ¿no? Y abstractas, ¿no? Lo mismo que en la lógica, ¿no? P, Q, R, condicional, bicondicional, cosas que no, pues no, exactamente no se pueden aplicar. En el caso de las ciencias fácticas, tendríamos que hablar de las ciencias naturales y de las ciencias culturales. Por cierto, ¿qué significa, profesor, la palabra fáctica? Ya lo había dicho al inicio, pero lo voy a repetir otra vez. La palabra fáctico significa que se puede medir o que se puede evaluar. Eso es lo fáctico, que se puede medir o que se puede evaluar. Por ejemplo, según Bunge, las cosas que se pueden medir o que se pueden evaluar se dividen en dos: las ciencias naturales y las ciencias culturales. Empezamos por las ciencias naturales. ¿Se puede medir la naturaleza? Sí. ¿Se puede medir la realidad? Sí, claro que sí. Para eso existe, pues, la física, la química, la biología. La metodología es aquella ciencia que estudia qué caminos hay que seguir para que algo sea científico. En realidad la metodología lo único que hace es estudiar los caminos, pero la metodología no estudia algo en especial, más bien estudia el camino para que algo sea científico. También Bunge va a separar a la psicología, lo cual a mí poderosamente me llamó la atención, ¿no?
En mis 6 años de haber estudiado psicología, nunca me dijeron que había que separarla, dividirla, pero este filósofo llamado Bunge, él sí la separa, ¿no? La psicología individual es una ciencia natural, mientras que la psicología social es una ciencia cultural, ¿no? Profesor, ¿cómo podemos medir la cultura, ¿no? Porque si es una ciencia fáctica, se supone que se puede medir o se puede evaluar. En el caso de las ciencias culturales, Bunge propone de que lo que se puede evaluar es la conducta, la frecuencia con la que se realiza una conducta. Para eso tenemos pues la psicología social, la sociología, la economía, las ciencias políticas, la historia material y la historia de las ideas. Por ejemplo, la psicología social evalúa la frecuencia con la que se realizan grupos, ¿no? ¿Cómo se forman los grupos? ¿Cómo se separan los grupos? ¿Cuáles son los fines de un grupo? La sociología va a estudiar cómo la sociedad mejora, empeora, se desarrolla, entra en caos, etc. La economía va a estudiar los intercambios monetarios dentro de los cuales tenemos pues a los trueques y cosas por el estilo, ¿no? Los precios, los costos, las ganancias, los beneficios, las pérdidas, etc. En el caso de las ciencias políticas van a estudiar las normas, las leyes, los reglamentos que nos ponemos entre humanos. Y en el caso de la historia material y la historia de las ideas, otra separación polémica de Bunge, porque yo no sé si el profesor de historia te habla de 2 tipos de historia, ¿no? Historia material, historia ideal. A mí me parece que la historia material tiene que ver con todos esos hallazgos que pueden ser estudiados, como por ejemplo la cerámica, la arquitectura, construcciones, ¿no? Aztecas, incas, egipcias, ¿no? Y la historia de las ideas más bien tiene que ver con las tradiciones y los pensamientos que nos dejaron a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los rituales egipcios, la cultura y el conocimiento griego, el derecho romano, ¿no? Y cosas por el estilo. Bueno. Más o menos acá nos vamos a quedar, lo voy a decir de manera rápida y la próxima semana, cuando hagamos la parte 2, lo terminamos. Pasos del método científico. Esto lo vamos a decir de manera rápida y les envío su práctica de esta semana. Recuerden ustedes de que el autor llamado Bacon, Francis Bacon, es el que elaboró el método que ven en pantalla, que se llama el método de la inducción. Recuerden ustedes que la inducción dice que de eventos particulares yo puedo sacar conocimientos generales, ¿no? Como les había puesto el ejemplo hace un rato de, ¿cómo se llama esto? De la pastilla, ¿no? Yo le doy Panadol a 5 personas y las 5 personas vomitan. Eso quiere decir, por inducción, de que nadie puede tomar Panadol, si no todos van a vomitar. Esa es la idea, ¿no? Que mantenía Bunge. Ahora, desde el punto de vista de Bunge, la ciencia pasa por 4 etapas. Primero, la observación, de la cual sale el planteamiento del problema. Segundo es la hipótesis, de la cual se formulan hipótesis, obviamente. La experimentación es llevar a la práctica lo que he planeado, lo que he pensado, y las conclusiones se someten pues a leyes y teorías, ¿no? Bueno, en este punto nos vamos a quedar por ser la primera parte del día de hoy y les voy a enviar a su chat. Les voy a enviar a su chat la práctica del día de hoy. Solo que permítanme un segundo para ingresar al Office, ¿no? A ver, permítanme por acá. Bueno, de todas maneras voy a compartir la pantalla, ¿no? Para que más o menos vayamos mirando
A ver. Ya está cargando por acá y se los envío al chat general. A ver. Entonces el comando general, bajamos acá y vamos al formulario llamado form. Realmente es curioso cómo por momentos el internet es tan veloz y tan rápido y en otros momentos simplemente es muy, muy lento en realidad. Pam, 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 pam. Por cierto, en sus casas, las personas que son adultos mayores, de repente tus abuelos, ¿ya se vacunaron o todavía no? Sí, ya se vacunaron. Ahí está. Bueno, ahí está la práctica del día de hoy. Le voy a poner compartir y lo pegamos en el chat. Así vamos al chat general y ahí les voy a dejar pegado la práctica de la semana pasada que fue de nociología. Listo. En este momento les acabo de enviar por el chat general la práctica. Entonces la resuelven, la evalúan y me mandan sus respuestas. Antes de que me retire, como siempre les digo, cuídense mucho, cuiden a las personas que más quieren y que más aman y nos vemos la próxima semana.